Hoy en nuestra sección, la guía básica del dios, hablaremos acerca de Apolo, el dios del sol, la música y la curación, en la cual veremos su historia, curiosidades, atributos y mucho más. Apolo y su genealogía. Apolo tuvo muchos hijos, se dice que casi una centena, y amores de los cuales están Dafne, Quinio con quien tuvo a Filónide, Casandra, Cirene con quien tuvo a Aristeo, Melia con quien tuvo a Ténero, Evadne con quien tuvo a Querón, Psamate tuvo a Linos, el cual fue asesinado por perros. Crisótemis, su hija Paternos, era la única hembra descendiente de Apolo. Marpesa, con quien tuvo a Cleopatra. Filonis tuvo un hijo llamado Filamón, quien fue el primer varón en entrenar mujeres jóvenes para el canto coral. Biografía. Pues resulta entonces que Apolo es un bastardo porque fue fruto de una infidelidad de Zeus con la titanide Leto. Y cuando Hera se enteró, se enojó y maldijo a Leto para que nadie la acogiera durante su parto. Y aparte le mandó una serpiente que era súper poderosa y venenosa que se llamaba Pitón. Y Poseidón, el fiel compañero de damas, le envió un delfín para conducirla hasta la isla de Delfos. Esta isla pues ignoraba la maldición de Hera. Y se dice que cuando dio a luz a sus dos hijos, se aferró a una rama de olivo cercana. Y que su hija, Artemisa, fue la primera en nacer y la que ayudó a Apolo a nacer. Estos dos llegaron al Olimpo y fueron pues bien recibidos a pesar de que Hera estaba enojada. Tanto así que su padre Zeus le regaló una vara dorada a Apolo y Hefesto le regaló su arco y flechas doradas, con las que empezó a practicar para derrotar a Pitón, cosa que logró con su hermana Artemisa, la diosa de la luna, y purificó la isla de Delfos y protegió el oráculo de Delfos, creando una orden de sacerdotisas llamadas Pitias, que su función era interpretar las visiones que el oráculo mostraba al ser, visiones del pasado o del futuro. También tiene una relación estrecha con Hermes. ¿Por qué? Porque Hermes, cuando era bebé, le robó su ganado y borró las huellas de sus animales para que no lo rastreara Apolo. En el camino, Hermes se encontró con un caparazón de tortuga y juntó 7 cuerdas de tripa y cañas y creó la lira, cosa que es muy importante para el futuro. Cuando Apolo descubrió que Hermes habría robado su ganado con sus dotes de adivinación, fue a la casa de Hermes y le reclamó a su madre Maya que por qué Hermes había hecho eso, que dónde estaba, y Maya, incrédula porque dijo, no, pues mi bebé ha estado dormido y ahí está, pues básicamente corrió al dios, pero Zeus salió en defensa de su hijo y le dijo, Maya, yo vi todo, Hermes lo hizo. Entonces, cuando estaba a punto de llegar Apolo con Hermes se pone a tocar la lira y el dios del sol se fascina por el instrumento. Entonces hacen un trato y él le dice, me devuelves mi ganado y me das la lira y yo te doy esta vara dorada, la vara que le dio Zeus, y te doy mi perdón. Y a partir de ahí fueron uña y mugre. También en la edad oscura griega se decía que Mercurio eran dos planetas distintos. En el día Apolo, más bien específicamente al amanecer, era el representante de Mercurio, y en la noche, en el anochecer, Hermes tomaba el mando. Pero alrededor de la época arcaica, Pitágoras descubrió que Mercurio era solo un planeta y pues esa teoría se desmoronó. Pero también otra cosa que los une es la vara dorada que le dio Apolo, porque con él Hermes crearía su caduceo. Pues al clavarla, 2 serpientes se enroscaron y dieron origen a pues su herramienta, que se dice que tiene esto porque representa su adaptabilidad y velocidad en su tarea como mensajero de los dioses. También ha tenido otras relaciones, como con la ninfa Dafne o con los humanos. Por ejemplo, la relación que tuvo con Casandra o la relación que tuvo con Jacinto. Casandra lo traicionó después de que le dieran sus dones de adivinación.
y Apolo la maldijo con que nadie le creería sus visiones. A Jacinto lo mató de forma accidental y cuando lloró sobre su sangre se creó una flor de color rojizo llamado Jacinto, justamente por la muerte de su amado. También ha tenido duelos de música, como por ejemplo con el sátiro Marcias, que desgraciadamente para él lo derrotaron y su castigo por su insolencia fue que fuera desollado en un árbol, colgado. Ha tenido también un hijo. Su hijo más importante pues fue un gran curandero igual que su padre, fue Asclepio, que murió por culpa de Zeus. Zeus lo mató porque según él atentaba contra el ciclo de la vida. Y cuando Apolo se dio cuenta, fue a hacer un genocidio hacia los cíclopes. Como castigo, Zeus lo mandó a servir a un humano el resto de su vida. Influencia en la cultura. A Apolo se le atribuye la invención de la música y de la poesía. Esto lo hace a través de la lira que obtuvo de Hermes y de la flauta, objeto de una violenta disputa con Marcias, a quien desolló vivo por haber osado a medirse con él. En la música aparece como figura central en Stravinsky, Apollon Mausaguet, ballet o en obras cuyos protagonistas son personajes de su ciclo mítico. Apolo, protector e inspirador de poetas, está muy presente en las letras. En la literatura clásica en español es la figura central en los poemas narrativos Viaje al Parnaso de Miguel de Cervantes y El Laurel de Apolo de Lope de Vega. En el romanticismo, Apolo representa el impulso de la inspiración. Apolo está muy presente en la Ilíada, donde frecuentemente desempeña la función de protector de París. Todos los poetas griegos y latinos le rinden homenaje como inspirador divino de sus obras. Tanto en la República como en las leyes, Platón insiste en la importancia del culto a Apolo, necesario para satisfacer a las masas populares que reclaman una magia ritual. Apolo tiene competencia sobre las artes, lo encontramos en la decoración de numerosos lugares públicos dedicados al recreo y actividades intelectuales, jardines, fuentes, museos, teatros, etc. Aparece con frecuencia acompañado de abstracciones o divinidades de carácter grupal, las horas, las estaciones, las artes y las musas. Apolo se irá convirtiendo fundamentalmente en el símbolo del sol regio y divino. Es representado como sol en cuadros de tema alegórico, como el de Bouet, el carro de Apolo, que acompaña al tiempo en Manchester City Art Gallery. Los romanos adoptaron muy pronto a este dios prestigioso cuyo nombre conservaron, reteniendo sobre todo su poder sanador y sus atributos solares. Apolo es visto como un joven de belleza perfecta. El término o adjetivo apolineo hereda ese mismo significado, apuesto, atractivo. Los Juegos Píticos eran una celebración atlética similar a los Juegos Olímpicos y se celebraban para honrarlo. Actualmente este término lo usan los deportistas, los cuales tienen cuerpos esbeltos, es decir, apolineos. También este término se aplica a lo que se caracteriza por su proporción, equilibrio y armonía. Representa el mundo de ensueño. Apolo, el dios solar de la música, destacaba como hábil cazador y una vez derrotó a la serpiente Pitón. Tras rastrearla hasta el templo de Delfos donde se había refugiado, la eliminó con sus flechas. Los dioses se indignaron por el asesinato en un lugar sagrado, y Apolo fue instado a reparar el daño. Reclamó Delfos como propio y estableció juegos anuales en un anfiteatro cerca del templo. Apolo se burló del dios Eros, quien se vengó disparándole una flecha de oro, enamorándolo de la ninfa Dafne. A su vez, Eros disparó una flecha de plomo a Dafne, quien aborreció el amor, especialmente de Apolo. Dafne, una cazadora renuente al matrimonio y al enamoramiento, fue perseguida por Apolo. Ella solicitó ayuda a su padre, el río Peneo, quien la transformó en un árbol de laurel. A pesar de ello, Apolo continuó amándola y consagró el laurel como su planta sagrada. La corona de laurel se convirtió en el premio para los ganadores de los Juegos Píticos. Jacinto era un joven espartano de gran belleza, por lo que fue amado por Apolo, el dios del sol, la música y la poesía. Los dos amantes pasaban mucho tiempo juntos disfrutando de la caza, la gimnasia y otras actividades. Un día, Jacinto y Apolo estaban jugando a lanzar un disco.
Apolo lanzó el disco con tanta fuerza que rebotó y golpeó a Jacinto en la cabeza. Jacinto murió instantáneamente. Apolo, desconsolado, lloró la muerte de su amado. De las lágrimas de Apolo brotó una flor roja, el jacinto. Los espartanos honraron la memoria de Jacinto celebrando las fiestas jacinteas. El primer día de las fiestas se conmemora la muerte de Jacinto y los 2 días siguientes se celebra su resurrección. En la versión más extendida del mito de Casandra, la joven que aún no tenía el poder de la adivinación fue creciendo y se convirtió en una chica muy hermosa de la que el dios Apolo quedó enamorado. Este pretendió mantener relaciones amorosas con ella, pero la joven se negó y le propuso un trato. Accedería a sus pretensiones a cambio de que le concediera el don de la adivinación o profecía. Apolo accedió a ello, pero llegado el momento, la princesa troyana se negó a mantener relaciones con él. Sintiéndose traicionado, le escupió en la boca maldiciéndola. Mantendría su don intacto, pero nadie volvería a creerla cuando hiciera sus profecías. Este fue el castigo de Apolo a Casandra por su traición. Casandra trataba continuamente de avisar y ayudar a sus compatriotas, pero jamás le creían. Su familia y allegados la tenían por desequilibrada. Un día llegó al palacio un joven que resultó ser su hermano perdido, Paris. Atributos. Apolo era el dios de diversas cosas como la música, la poesía, las artes, los oráculos, el tiro con arco, los rebaños y ovejas, las enfermedades, la curación, el conocimiento y el guardián de los jóvenes. Apolo fue un dios grande y fuerte. Se dice que tardó 4 días para convertirse en un dios fuerte y adulto. El arco y la flecha mágicos de Apolo, con los que derribó a la mayoría de sus enemigos, fueron fabricados por el maestro herrero y dios del fuego Hefesta. Es el único dios de la cultura grecorromana cuyo nombre permanece sin cambios. Esto significa que tanto en la mitología griega como en la romana, el nombre de Apolo sigue siendo el mismo. Curiosidades. El dios del amor Eros, Cupido, es la razón por la que Apolo desarrolla un interés amoroso enfermizo y una obsesión por Dafne. Los Juegos Píticos Panhelénicos, que son juegos rituales y atléticos de tipo olímpico, comenzaron en el lugar exacto donde se cree que Apolo mató a Pitón. Tuvo diversos amantes de sexo masculino, los más conocidos son Jacinto y Siparisto. El rostro y la cabeza de Apolo son comunes en las monedas griegas antiguas. El oráculo de Delfos sirvió como medio por el cual Apolo comunicaba la voluntad de los dioses, especialmente de Zeus. Como líder de las musas celestiales, Apolo solía estar acompañado por las 9 musas. El oráculo de Apolo en Delfos ocupa un lugar muy destacado en Edipo, rey de Sófocles. Antiguos griegos también honraban a Apolo como líder del coro, de ahí su condición de dios patrón de la música y la poesía. La única razón por la que Paris de Troya pudo matar al héroe de la guerra de Troya, Aquiles, fue porque Apolo ayudó a dirigir la flecha de Paris directamente a la parte más vulnerable del cuerpo de Aquiles, su talón. Durante la guerra de Troya, Apolo salvó la vida de guerreros troyanos como Eneas, Paris, Glauco y Héctor en varias ocasiones. Algunos de sus amantes femeninos fueron Dafne, Casandra y Marpesa. Apolo era también el dios de la música, la poesía, las artes, los oráculos, el tiro con arco, los rebaños y ovejas, las enfermedades, la curación, el conocimiento y el guardián de los jóvenes.